buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende el horario en el que nos esté viendo en esta transmisión que hacemos en Estudio B, un episodio más de Versus, acercándonos ya al fin de año y ya se va sintiendo cada vez más cómo hemos avanzado en este Versus. Bienvenidas a todas ustedes, a Adri, Dani, Luisa, Meme, a Cri también, que siempre nos está acompañando. ¿Cómo les pinta el día de hoy que estamos grabando jueves 16 de noviembre? Jueves 16 de noviembre con mucha información. Yo feliz y con mucha hambre, y más porque vamos a hablar de Ebrard. Hablar de Ebrard. Alguien me debe pizza. Yo también me quedé pensando, ¿por qué le da hambre? Yo también me da hambre. ¿Cómo se ve que no tienen culpa? ¿Cómo se ve que no tienen culpa yo? El asunto está en que, si ustedes recuerdan, en un versus anterior, Ebrard Xochitl. Fue así. Ajá, dijimos, No, todas Samuel. excepto Luisa, Ahí metimos a Samuel. todas excepto Luisa dijimos que Marcelo sí se iba a registrar como un candidato Es presidencial. verdad, tú eres inocente. Estaba Romina. Sí, estaba Romina. Yo me acuerdo en el chat yo les dije yo que aposté. Dije yo que aposté. Pero bueno, Y ya me dijeron, yo también, y yo, convencimos de que debías pizzas. Pero sin que por pensara. faltar de respeto exacto. también. Muy bien. Por no estar con Pero hoy nosotras. llegué temprano. Y ganó el lugar. Y ganó el lugar Esta es de la señal Luisa. de Bueno, las que ya papas llegué. nada más de complemento. Pero sí, o sea, en el análisis Luisa fue la que acertó. De churro, porque lo dije para pelear nada más, pero... No de churro, porque en realidad sí diste tus razones por las cuales considerabas, entonces sí, estuvo como bien ahí el análisis que hiciste, Luisa. Pero bueno, hoy se cambió el horario por mi culpa, entonces si quieren podemos negociar estas pizzas. No, que se paguen. chelas. Yo soy el árbitro y digo que se pague, sí, exacto, que se pague. Pizzas y heladas, muy bien. Exacto. Y bueno, en esa ocasión ganó Luisa, hablando también de Ebrard y diciendo que se iba a quedar en Morena, y así sucedió, se quedó en Morena. Esta semana dio a conocer que iba a quedarse en este partido en el cual estuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora pareciera que está también aceptando las condiciones con las que se le impuso que se quedaba de Claudia Sheinbaum, una decisión que se toma también desde ahora el bastón de mando que ella tiene. Así que vamos a analizar cuáles son estas razones por las cuales se queda Marcelo Ebrard, qué es lo que le pinta para el futuro, pero también del otro lado con Claudia Sheinbaum, si en realidad tienen una misma ideología política, que era parte de lo que decía Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa en donde dio a conocer este mensaje. Así que vaya usted por una pizza, pídala en este momento, porque vamos a tener un versus muy interesante y un análisis, ya sabe, siempre al mejor con las periodistas aquí en Estudio B. Vamos a un corte y regresamos. Arrancamos ahora sí con este versus en donde enfrentamos a Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum. De este lado, Dani Barragán y Adriana Buentello. Ya le estás copiando la tarea a Adriana. Dani, que va a hablar de Claudia Sheinbaum, y de este lado, Meme Yamel y Luisa hablando de Marcelo Ebrard. Ya nos dimos cuenta que te gusta hablar de Marcelo Ebrard, Luisa. Yomi. Creo que todas las veces. Hablar de ¿Cuántas Ebrard. veces hemos hablado de Ebrard? Como ¿No? 3 o 4. Dos. Con este es el Con este tercero. La primera fue contra Claudia, Xochitl, y otra vez contra Claudia. Sí, ¿no? La primera No, fue No, contra AMLO. Sí, contra AMLO. Es que es un personaje muy polémico que nos ha dado de qué hablar estas últimas semanas. Entonces, pues vamos a arrancar. Usted deje su like, deje también los comentarios acá abajo. Ya sabe que estamos muy atentas. Estamos preparando también programas para fin de año y estamos considerando varias de las propuestas que ustedes nos están dejando acá abajo. Entonces, déjenos su comentario, déjenos su like y suscríbase a este canal hermano de Sin Embargo al Aire, Estudio B. Vamos a arrancar de este lado con Claudia Sheinbaum, porque esta semana tomó una decisión Marcelo Ebrard que todas vimos, parecía que sí se iba a ir a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el domingo 12 no hubo ningún registro por parte del ex canciller. El lunes sale a dar una conferencia de prensa y ya menciona que sí se va a quedar, que dialogó en 2 ocasiones con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vieron este mensaje de Marcelo Ebrard? Y también, ¿qué análisis le dan ustedes a las palabras que dijo en su momento? Porque decía que había una línea política con Sheinbaum en la cual quizás no coincidían para un futuro. ¿Cómo interpretan también ustedes esto? Dani. Pues bueno, en el mensaje que da Marcelo el lunes, creo que él
le pone toda la responsabilidad a Claudia Sheinbaum al momento de decir que no ha dialogado ni siquiera con Mario Delgado. Y dice, yo solamente he hablado con ella y con ella hay un entendimiento político y por ella es que yo no me voy a ir. Digo, ya después lo disfraza diciendo que él tiene convicciones y que por eso no iba a brincar a Movimiento Ciudadano, etcétera. Aunque después él solito dice, no me iba a someter a otra interna, ¿no? Que ya lo hablaremos más adelante. Pero bueno, él dice, yo tuve un entendimiento político con Claudia, entonces me quedo por eso en Morena. Lo de Claudia, digamos, por un lado creo que podría ser pues un logro, en uno de sus primeros logros, ya como la figura del bastón de mando, porque la principal posibilidad de fractura era esa, la de Marcelo. Entonces logra que se quede. No sabemos porque ya lo detalló el mismo Marcelo, el entendimiento fue directo, hubo una serie de conversaciones de la que no sabemos qué se habló, qué se pactó, qué se dio a cambio, pero creo que Marcelo no va a durar mucho tiempo con ese acuerdo político, porque pues lo que vemos es como una especie de chantaje del triunfo, ¿no? De decirle, sí ganaste, pero con esto. Y lo vemos con su hojita de la Comisión de Honestidad y Justicia, ¿no? Y eso, una hoja, que es un documento más extenso, pero él trae una hoja donde dice, sí hubo anomalías y se va a cambiar, ¿no? Entonces, es una especie de decirle, sí, Claudia, sí ganaste, pero, ¿no? O sea, pero está esto, y esto es lo que yo no te voy a dejar que olvides. Y creo que es muy delicado porque todas lo hemos vivido cuando una mujer ocupa un espacio en la política, en los medios, siempre es un trabajo doble el empezar a demostrarle a la gente que ese puesto de trabajo, ese espacio, tú te lo ganaste por méritos reales, por méritos propios. Entonces, a mí se me hace muy delicado para Claudia Sheinbaum, que ahora tiene a un Marcelo atrás de ella, con su hojita diciendo, ganaste con anomalías, ¿no? Entonces, no sé si en el asunto de procurar la unidad, de evitar esa fractura que era la mayor, que es la que representaba Marcelo, pues al contrario se haya ganado o se haya acercado a una persona que es como una olla express, una olla de presión, que va a estar permanentemente amenazando con un berrinche más para irse o para obtener ciertas cuestiones. Él ya dice que no solamente quiere puestos para él, sino para su equipo más cercano. Entonces, sí veo como ahí un tema para Claudia que logra detener la fractura que se veía ya inminente, pero pues se queda con un gran costal que está con una amenaza que está reiterándosela a cada rato. Entonces pues ahí va a estar el tema. No solamente va a tener que estar demostrando a la gente que puede ser una buena candidata, que puede ser una buena presidenta, sino también pues cuidando los egos de los señores enojados, ¿no? Como Marcelo. Adri. Híjole, creo que coincido con Dani en la lectura de la conferencia que dio el lunes. Ella detecta una parte, yo detecto otra, en donde Marcelo Ebrard estaba negociando con Dante. Yo creo que eso es un hecho. Yo creo que lo vimos en diferentes momentos acercarse también a Dante, incluso a algunos personajes de Movimiento Ciudadano, hablar bien del propio Marcelo. Y en la conferencia yo siento que se echó de cabeza solito, porque ha estado en las entrevistas que ha dado en los medios en los últimos días reiterando de no, yo mis convicciones, yo no me iba a ir de Morena, yo me iba a ir a mi casa, no he dado caso que no, yo me iba a ir a mi casa, y eso no es cierto. Aquí digo textualmente, para que chequemos cuál es el fraseo exacto que da Marcelo Ebrard en la conferencia, porque en un momento sí dice que no se pensaba ir, que cuál sería la congruencia, y en otra parte dice, si yo hubiera querido registrarme en Movimiento Ciudadano, lo podría yo haber hecho, pero no estuvo en mi pensamiento hacerlo hasta no estar claro o tomar una decisión sobre ese respecto, hasta no tener claro qué es lo que Morena iba a hacer. O sea, hasta, pero ya con ese fraseo sí lo estaba contemplando. Por eso yo tenía, digamos, una especie también de análisis respecto al proyecto, que me parece que es muy independiente ya Morena, lo que está construyendo el propio Marcelo Ebrard, y que además estaba esperando una decisión importante en el caso de la Ciudad de México, en la designación de alguien como Omar García Harfuch. Creo que hubiera generado un descontento muy fuerte en las bases o en lo que le llaman los puros de Morena, y creo que hubiera tenido
porque de por sí el proceso interno de Morena para designar al coordinador nacional de los comités de defensa en la Cuarta Transformación ya estaba muy cuestionado con este tema de Ebrard, aunque también pues lo ven como un traidor, pero había ahí un tema que me parecía muy complicado de manejar y que estaba esperando estos tiempos, y yo creo que incluso el haber tardado las encuestas 2 semanas más, que fue eso de Morena, que se empalmó con un par de días para terminar que el 12 de noviembre era el último día de Movimiento Ciudadano. A mí me parece que todo eso se cuadró a Marcelo Ebrard. Perdón la suspicacia porque todavía estos análisis, digamos, político, pero las claves están allí. Y me parece interesante que, como dice Dani, tiene ya ese papelito. Es decir, yo no veía factible que Morena fallara en favor de Marcelo Ebrard. Lo hace de una manera, a mí me parece muy tímida. O sea, sí va a haber una sanción y no hay manera de repetir el proceso. Pero todo lo que vimos de irregularidades y ilegalidades me parece que sí fue sumamente grave. O sea, es decir, también Marcelo hizo un movimiento muy específico para que se explotara más, ¿no? Como le llaman el berrinche, ¿no? Que hace, porque lo pudo haber hecho en otros momentos, pero también decidió hacerlo en momentos clave. Ahora, el punto es que creo que Sheinbaum va a tener que cuidarse las espaldas, porque lo que está haciendo Ebrard ya es adelantarse pues a una sucesión, ¿no? Que todavía no termina el proceso de esta y ya anunció que va por el 30. Creo que va a empezar a construir su propio proyecto dentro de Morena. Ya veíamos la entrevista que le hicieron los periodistas al doctor Meyer, que hablaba justamente en ese sentido, y yo creo que ya está sucediendo. Ahora, falta ver también cómo va a manejarlo Claudia Sheinbaum, porque me parece que ese es el tema más complejo para construir el proyecto, y que vienen muchos retos además que se van a conjugar en lo político, incluso hasta en lo internacional, con un personaje como Donald Trump, que parece que va arriba en las encuestas y que su gestión va a ser sumamente complicada. Si a López Obrador le tocó la pandemia, bueno, a Sheinbaum le van a tocar otras cosas muy fuertes, y con un personaje que está más interesado en impulsar su propio proyecto dentro del partido. Me parece que va a tener que tener muy buenos negociadores alrededor de ella. Uh-huh. Es la primera parte, de un lado, hablar de Claudia Sheinbaum, pero también del otro lado hablar de Marcelo Ebrard. Y quiero empezar de este lado preguntándoles también si se sometió, no voy a repetir las palabras de Marcelo Ebrard y la voy a llamar por su nombre, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Si se sometió a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, después de que da esta conferencia de prensa, ¿no? Y todo lo que también él mismo había denunciado y había dicho que con todas estas irregularidades él no iba a estar, se le da una respuesta por parte de Morena, y es muy cuidadoso, como bien mencionaba, ¿no? Hasta que no le hayan dado una respuesta de Morena, él no toma esta decisión. Entonces, también, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen de esta parte con Marcelo Ebrard? ¿Se termina sometiendo a Claudia Sheinbaum? Yo creo que sí, pero justo busca posicionar que no. De hecho, justo el análisis, digamos, de sus fraseos es bien interesante. Primero, a ver, después de esta conferencia, lo primero que hace es un carrusel de medios de comunicación enemigos de la 4T. O sea, lo que desde el principio se pactó internamente que no se iba a hacer y que Marcelo violó desde el primer momento al ir con Ciro, por ahí con Aristegui. Digo que no es que yo considere que son enemigos de la 4T, pero digamos que en las propias bases se les ha señalado de esa forma, ¿no? Sí se sintió desde el principio como una afrenta, digamos, afronta al movimiento, ¿no? Y lo primero que hace otra vez es ir con López Dóriga y posicionar ahí algunos puntos clave, ¿no? Desde ahí, a mí me parece que sigue como en su necedad, como se dice coloquialmente, montado en su macho, ¿no? Y lo primero que dice es, yo no soy ningún traidor, ¿no? Como que trata de posicionar eso. Yo no me iba a ir, no soy ningún traidor, yo no estaba buscando un proyecto personal, he estado 23 años con López Obrador, como un poco tratando de mitigar esto que se ha dicho de él. Y después justo dice cosas interesantes. Dice, la vi en una actitud política sensata, admitiendo estas malas prácticas. No me estaban diciendo sométete. Entonces es, no me sometí. Me admitieron que yo tenía razón. Después sabremos que eso no fue exactamente así, o al menos no según la versión de Sheinbaum, ¿no? Pero lo primero que sale a decir es, esto no es ningún sometimiento, es me dieron la razón. Por eso esta foto tan insistente del papelito, por eso importante para él decir, sí me dijeron que hubo irregularidades, ¿no? Que es lo que yo siempre dije. Yo no decía que yo había ganado, yo dije que había irregularidades. Y a mí me parece que más que una sucesión muy adelantada, es también una forma de no lastimar su ego.
Es como, yo dije que iba a ser presidente, pero no dije cuándo. Me refería al 2030, ¿no? Entonces, como que creo que también posicionar esto le da un poco una salida de emergencia para su, yo voy a estar en la boleta pase lo que pase. Es como, bueno, pero pues hay tiempo. Entonces, creo que sí es una forma de mitigarse el golpe. O sea, creo que es más bien una estrategia de comunicación que tuvo mucho tiempo para planear, hay que decirlo. Y que la verdad, estos medios sí le ayudaron a posicionar, porque son medios anti-Claudia, a los que evidentemente les conviene hacer ver bien a Marcelo Ebrard. Ahora, creo que el primer error de Claudia, que ni siquiera fue su culpa, sino que Marcelo lo posicionó así, fue haberle dado cita, porque eso legitima su segunda fuerza. Si ponemos un paralelismo, digamos, de una actitud rebelde al movimiento de alguien más, Ricardo Monreal, cuando estaba de voy a votar en contra incluso del plan B electoral, ¿no? Cada que alguien le preguntaba como, ¿de dónde estás tan enojado? ¿Qué te pasa, brother? Era como, el presidente no me ha recibido. Y López Obrador dijo, no lo voy a recibir, ¿no? Porque eso sería legitimar una tribu. Es decir, sí hay un grupo aquí que tiene un líder y no. Cuando lo recibes hasta aquella noche después de la jornada maratónica del Senado, y los recibe a todos juntos, a todas las corcholatas, hombres y mujeres, ahí hacen las paces y demás, pero nunca le dio, digamos, ese bastón de poder, digamos, de decir, ok, tú representas una fuerza, ven, como sí lo habría hecho entonces Claudia con Ebrard. O sea, yo sí creo que eso fue un error. Ahora, digo, más viendo contexto de que no le ha dado, por ejemplo, y digo, John Ackerman cada que puede se queja de eso, a la Convención Nacional Morenista, ¿no? O sea, sí hay otros grupos que llevan pidiéndole, justo denunciando irregularidades en otro tipo de procesos, incluso litigando, porque John Ackerman lo ha llevado hasta al marco jurídico y legal, y no los ha recibido, según ellos mismos y ellas mismas denuncian. Entonces, sí haberse reunido con Ebrard es como decirle, ok, ¿no? Tienes este lugar especial. Entonces, yo ahí diría que como que en realidad Marcelo no sale tan mal parado como habríamos pensado, ¿no? En esta. Y Marcelo siempre hace personal, ¿no? O sea, él es como muy personaje. Claudia lo fue hasta que ganó. Y ahora que ganó más bien, pues ya no tiene como por qué apostar. Entonces, lo que hace es hacerse para atrás y más bien soltar un mensaje casualmente en redes, ¿no? En una charla casual, y mandar a gente a que posicione mensajes. Si algo tiene Claudia es un grupo de comunicadores posicionados estratégicamente en ciertos espacios de la noche de la televisión, ciertos programas de radio, muchos influencers. Ella no tiene que decir nada. Quienes salen a decirlo son este grupo de personas analíticas, muy buenas, la verdad, o sea, como expertas justo en comunicación, que han salido a decir sí, porque estamos en el momento de unidad. O sea, sí Marcelo, pero también sí Víctor Hugo Lobo, pues, ¿no? Pero también sí quien se te ocurra. O sea, Rommel Pacheco. No, Pedro no es tan Aces. especial. Pedro Ajá. Aces. Es como sí, porque este es el momento de unidad, de cerrar filas, de vamos para adelante, pero caballo de Troya, pero cuídate las espaldas, ¿no? O sea, como que en estos análisis se intentó abrir la puerta a patadas, decía por ahí Epigmenio Ibarra. O sea, como que sí, pero te estamos vigilando, ¿no? Entonces yo creo que como que Morena necesita posicionar, no por Ebrard, sino por el proceso en general que está viviendo, la narrativa de la unidad. Y por eso no van a hacerle el juego a Marcelo. Quien verdaderamente creo que tendrá que decidir es la Comisión de Elecciones. Porque, y también lo decía Ackerman el otro día, que me pareció como lúcido, ya no desde el enojo que se ve que tiene, sino como en un punto, digamos, jurídicamente interesante. Él decía, a ver, la forma de evitar las tribus está en los estatutos de Morena, y se eligen posiciones a través de tómbolas, que se llaman de otra forma. Insaculaciones. Tómbolas y encuestas. Y tiene que pasar por las asambleas locales. Mientras eso se respete, nunca va a haber tribus, porque las tribus sirven para negociar. Entonces ni siquiera está en Claudia. Está justo en estas comisiones que siempre ignoramos, pero cuando toman decisiones son muy fuertes. Yo ahí dejaría como o sea, vaya, estamos hablando de Morena, un partido que es joven, muy joven, comparado con todos los que ya tienen, incluso hasta con el PT y el Partido Verde. Morena es un partido muy joven que tiene que ir agarrando forma en cuanto a muchas cosas, ¿no? Hay quienes les cuestionamos el mecanismo de encuestas, porque también hay manera de que las encuestas no reflejen como tal el sentimiento de la mayoría, etcétera. Pero es un partido que tiene reglas claras basadas en los errores que cometieron otros partidos para no repetirlos. A partir de ahí, por ejemplo, coincido prácticamente en todo, salvo en el tema de los comités, porque, por ejemplo, y sé que es sacarme un poco del tema, pero sí quiero, o sea, entra como para entender el entendimiento. Sí se pueden hacer tribus en los comités estatales del partido. Para muestra el caso de Puebla,
¿no? El caso de Puebla, el Consejo Estatal de Puebla era completamente barbosista, porque cuando Barbosa se sale encuestado, sale como el que encabeza en 2018 la fórmula de Morena rumbo a la elección del Estado, Barbosa mete a toda su gente prácticamente, y también hay mucha gente en el Estado de Puebla que quisieron entrar con Barbosa, o sea, se sometieron, digamos, a Barbosa. Entonces, el Consejo quedó apañado por esta simpatía. Y los que salen encuestados en este proceso, o sea, prácticamente 6 años después, los que salen encuestados en el proceso, ninguno fue elegido del Consejo Estatal. Entonces, el Consejo Estatal también puede tener estos errores y también puede estar sometido a una tribu, ¿no? Que en este caso, pues sí es la de Barbosa. Nunca la reconocieron como tal porque pues que era el coordinador, es que fue el gobernador. Sí, pero sí existió. Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque es justo de estas cosas que Morena también va a tener que ir agarrando su rumbo de... no hay una garantía como tal, aunque esté expreso en los estatutos del partido. Dicho eso, el caso de Marcelo es emblemático porque conforme Marcelo fue alargando y alargando y alargando el posicionamiento, que nos avisaba que nos iba a avisar, se fue desinflando. Y fue perdiendo mucho, digamos que la figura de Marcelo como tal fue perdiendo poder, sobre todo tomando en cuenta que él anuncia que va por el 2030, ¿no? Pero el daño sí está hecho, ya hay un daño. Y eso es visible y es irremediable. ¿Cuál es el daño? Legisladoras simpatizantes de Marcelo Ebrard rompen con el partido para buscar candidaturas. Literalmente. Renunciaron. Son sobre todo senadoras, ¿no? Una senadora que me pareció impresionante, que supuestamente era disidente de Pemex y que buscó ser dirigente de Pemex, renuncia para irse al PRI, el partido que toda la vida protegió a Roberto de Champs. Luego tienes a el tema del presupuesto, ¿no? Del tema de Guerrero en la Cámara de Diputados, donde hubo trancazos básicamente. Hubo una escena de Inés Parra, también simpatizante de Marcelo, diciendo que la habían golpeado y en las imágenes se ve que ella es la que empuja. Luego tienes a Selene Ávila, ¿no? Diciendo que no tenían dignidad y que eran unos traidores por no aprobar un presupuesto, pese a que la propuesta de ese momento, su propuesta estrella, era utilizar excedentes que no sabes cuántos vas a tener, que no sabes cuándo, o sea, no tienes una idea, entonces dices un 15% de los excedentes, cuando además estás en un momento de transición a volverte autosuficiente. Si fuéramos completamente autosuficientes, todavía tienes un poco de certeza de cómo se van a mover las cosas, pero sí, o sea, todavía dependemos de los precios internacionales. Entonces, el tema de los excedentes era una propuesta muy variable, y cuestionaban la propuesta de los fideicomisos como es que esa también es variable. Bueno, la de los fideicomisos todavía tenía una certeza más jurídica en cuanto a tiempos. Entonces, rompe en esta parte. Luego tienes el escenario de esta semana también de Malú Micher dándole consejos a Xóchitl Gálvez. Alejandro Rojas Díaz Durán casi poniéndole una alfombra roja a Xóchitl Gálvez, que, ojo, una cosa es el protocolo parlamentario, el que pudieras tener un respeto por tu par, etcétera. Pero estás en un momento en donde representan ideologías completamente distintas y que en realidad ves a una Xóchitl Gálvez sin ideología copiarlas de tu partido. Lo que ambos dijeron a mí simplemente, o sea, se sometieron a Xóchitl y yo ya lo tomo como un acto de rebeldía en torno a su partido. O la propia Malú Micher también en un escenario previo diciendo que renunciaba a su partido porque no le daban la palabra. Entonces, esos son esos pequeños momentos que vimos de simpatizantes de Marcelo, legisladores particularmente, te demuestran que el daño estaba hecho. Y creo que esto también es clave para entender por qué Claudia se sienta con Marcelo y no se sienta con Ackerman, por ejemplo. Porque Ackerman, con todo y su diferencia, con todo y la diferencia que existe legislativamente y que más bien que existe legalmente, Ackerman se ha mantenido dentro del movimiento, pues. En el caso de Marcelo... No tiene la misma influencia tampoco. Exacto. También es cierto, no tiene, digamos, el mismo alcance que tiene un Marcelo. En el caso de Marcelo, el daño ya estaba hecho. O sea, la grieta existe y es visible. Y sí siento que esta fue la operación cicatriz. O sea, fue como de, ya no funcionó nada, se intentó, no funcionó nada. Y hubo otro factor que también entra, y es el mensaje que da Andrés Manuel desde el mañanero a Marcelo. O sea, el mensaje también que le da a Marcelo desde pues aquí cada quien decide fuera máscaras, no queremos tibiezas, o estás o no estás, ya es un mensaje que también a Marcelo lo empieza a obligar a tomar determinaciones.
Marcelo, para irse a Movimiento Ciudadano, vaya, entre que lo consideraba o no consideraba, Marcelo no sería tonto, o sea, políticamente hablando, tonto, arriesgarte a irte a otro partido cuando ni siquiera tienes garantizada la candidatura. Es tonto. Sí. Y perder ante un Samuel García. Y perder ante un Samuel García sí. Sería todavía, o sea, ya, Marcelo no tendría futuro. Y para muestra lo que le pasa a Lucy Mesa, que si bien Lucy Mesa no decía no tengo claro si era de la corriente de Ebrard o no, pero Lucy Mesa se sale de Morena porque no la integran en el proceso interno para meterse al proceso interno del frente y ya quiebran en el frente en Morelos. Uh-huh. Sí, pues es también la manera en cómo los diputados, los senadores estuvieron jugando en esta parte, ¿no? Porque lo que decía también Marcelo Ebrard en el mensaje que dio era un respeto que estaba pidiendo para que se les tratara igual a los senadores y a los diputados. Cómo también se posiciona y cómo deja a Claudia Sheinbaum el mensaje que ella le responde a Marcelo Ebrard, que ya era parte de lo que mencionaba hace un momento Luisa, ¿no? Ella tomar el mando, ella tomar una decisión, y lo que mencionabas al principio, Dani, que sí estábamos viendo ya una acción de Claudia Sheinbaum, ya con el bastón de mando, que es algo simbólico, pero al final de cuentas lo vemos reflejado en este tipo de toma de decisiones. Y juega otro factor también importante, que es el de la dirigencia, el de Mario Delgado. ¿Qué papel jugó también él para estar, o no jugó ningún papel? Que esa puede ser también una parte, ¿no? Si jugó o no jugó algún papel para que Claudia Sheinbaum tomara una decisión con Marcelo Ebrard y lo que va a pasar con los diputados. Pues de entrada, para centrarme en el caso de Claudia, creo que ella tiene que ser muy inteligente para tener siempre esa última palabra. Sí es muy simbólico, o sea, no es que ella defina al final de cuentas todo lo que ocurra, pero, o sea, creo que sí tiene que ser muy inteligente al momento de que Marcelo ande con el papelito de las anomalías y que esa no sea la última palabra, sino la de ella. Por eso fue más que necesario ese mensaje que ella le dice, a ver, te calmas, porque sí fue, o sea, hasta incluso en su rostro yo la veía ella seria, diciendo, en Morena no hay fuerzas. Y eso es como parte también de lo que he reflexionado, de lo que puede venir, del reto inmediato, que es empezar a desinflarlos. O sea, lo que ya más o menos hablaba Meme, que creo que debería ser uno de los retos a corto plazo de Claudia, que es, ok, sí, en la encuesta tú, Marcelo, estabas en segundo lugar, pero ¿qué crees? Esa encuesta ya fue hace algunos meses y mucho ha pasado en ese tiempo. Sí. Yo, honestamente, y eso dice mucho, no he visto un apoyo volcado hacia Marcelo. O sea, sí tiene sus seguidores, su grupo político que está defendiéndolo, a veces muy grosero, incluso en redes sociales, muy iracundo. Pero de ahí en fuera que tú veas a gente en las calles diciendo, estamos con Marcelo y Marcelo no te dejes, la verdad es que no. En los espacios que tenemos lo que he visto es todo lo contrario, la gente está cansada. Entonces, esa segunda fuerza también creo que, y quiero suponer que Claudia lo sabe y el equipo de Claudia lo sabe. O sea, sí, tuviste esa segunda fuerza en ese momento, cuando habías terminado de ser el canciller, cuando tuviste retos que libraste bien, pero ahorita no sé qué tanto, ¿no? E incluso brincándome al tema de los senadores y los diputados que ya ahorita también enlistaban, es, pues bueno, ¿qué serían esas personas sin el tsunami López Obrador del 2018? ¿No? Entonces, eso mismo también con el grupo monrealista. ¿Por qué tenemos a un Alejandro Rojas Díaz Durán echándole flores a Xóchitl Gálvez, mientras que a Morena les dice que son lo peor de lo peor, ¿no? O sea, lo entendemos por un tsunami López Obrador, ¿no? Entre otras cuestiones, pero básicamente eso. Entonces creo que tiene que venir, ya que fue esa operación cicatriz en la que logran retener a Marcelo y evitar esa gran fractura, la otra es empezar a desinflar a los que están hasta acá. O sea, situarlos así, a ver, ¿quién eres ya, Monreal? ¿Qué eres ya? Después de estos 6 años en donde tuviste muchos desgastes, donde la gente te conoció más allá de lo que pudiste haber hecho en Zacatecas, en la Cuauhtémoc, ¿quién eres ya? Y creo que también eso es algo que se tiene que hacer con Marcelo. Sí, ya fuiste canciller, ya te aplaudimos lo que hiciste, gracias, pero ¿qué eres? Un hombre que quiere estar a fuerza en la boleta de presidente, o sea, y ahí la gente también va a empezar a decidir qué tanto o qué tan importante sigue siendo un Marcelo y los marcelistas. Porque al igual que lo decía con Marcelo, por ejemplo, con esta diputada Selene Ávila,
tampoco es que la gente haya dicho, ay, no, sí, ¿por qué Morena no destina dinero para Acapulco? No, o sea, no están jalando nada. Entonces, espero que del equipo de Claudia empiece también eso, porque tiene que dar, pues, mano dura, no en el mal sentido, pero sí, o sea, sí tiene que mostrar mucho carácter, porque, y cierro al igual que en mi comentario anterior, o sea, a estos hombres los trae atrás, y los trae enojados, y los trae con el ego dañado, así, traen la herida abierta. Entonces van a estar esperando cualquier oportunidad para atacar. Entonces ella tiene que ser muy inteligente y ya bajarlos a ras piso. Marcelo sigue siendo realmente tan importante dentro de Morena. Adri. Pues yo creo que en el caso de Mario Delgado, yo creo que fue sacrificado, porque hace algunas semanas fueron extrañas las declaraciones de Mario Delgado cuando decía, no se va a ir de Morena y que se va a quedar con las ganas de Dante Delgado. Él estaba como muy seguro, particularmente él, quien yo creo que en este proceso, digamos que queda mal por la operación política respecto al proceso interno, es Mario Delgado. También algo que me llamó la atención de la conferencia el lunes es que Ebrard le echa la culpa a Mario Delgado. Ahorita ya no saqué el fraseo específico, pero sí le echo la culpa a Mario Delgado como una mala operación o como un fracaso en algún aspecto de ese proceso. Pero también le preguntan si Claudia Sheinbaum había operado para que ese fuera el resultado de la comisión, el resultado de la comisión. Y él dijo, pues sí, yo entiendo que ella tiene el mando y que, o sea, de alguna manera él está asumiendo que Claudia es la que sacrifica a Mario Delgado para poder tener ese margen de negociación con Marcelo Ebrard. Me parece que sí está muy desinflado Ebrard. Sí, ok, yo creo que sí perdió mucho, sobre todo por la forma en la que operó, en momentos como muy estratégicos, así de, ay, me pegué, no me dolió, pero está la cámara, ay, vean, ¿no? Cuánto me duele, porque fueron momentos muy específicos y se aguantó además todo el proceso cuando sí había denuncias de irregularidades, pero de muchos meses. Entonces esperó como ciertos momentos. Por lo mismo también sostengo en que lo de Movimiento Ciudadano también estaba así como muy diseñado como con tiempos. Ahora, esta operación cicatriz, yo la veo, le pusieron así, un curita sin pegamento, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier momento se va a caer. Ahora, no veo necesariamente la parte operativa o la puñalada por la espalda de forma tan directa de Ebrard como de otros personajes, incluso un Pedro Aces que acaba de votar o acaba de estar en contra de esta de la reducción de la jornada laboral, no a 40 horas, cuando Susana Prieto Terrazas del mismo partido está impulsándola, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con el pragmatismo y con todos estos personajes tan extraños que está trayendo, yo creo que va a tener pues muchos frentes de los que cuidarse. Pero en el caso de Marcelo Ebrard, avisa de antemano que ya está buscando operar para el 2030. Aquí él pone o busca poner como el alto en una declaración cuando dice que no hay segunda, tercera o cuarta fuerza. Me parece que esa declaración es un poco tibia, porque realmente en todos lados hay grupos, ¿no? O sea, en todos lados, sea un salón de clases, sea en un partido político o en una zona de trabajo. Y digo, ahí dentro de Morena, pues está que siga la democracia, no se quede, se llama Gabriela Jiménez, creo que estuvo con Calderón, que estuvo con Ricardo Anaya, está del humanismo mexicano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo de los grupos, pues ahorita es un movimiento, una declaración como para tener esta fuerza o exhibir ese liderazgo. Cuando le preguntan a Ebrard sobre esa declaración, yo creo que ha de estar muy presionada, ¿no? Pero él está muy seguro de lo que negoció. ¿Y por qué? Porque viene el plan C. Y eso es ya la última parte, o sea, del plan C se va a cocinar pues justamente en el último tramo del sexenio del presidente López Obrador. Yo creo que esa parte es como la que está viendo con esa perspectiva Claudia Sheinbaum de necesitamos ahorita, aunque esté pegado con curita, aunque solamente esté con alfileres esta operación cicatriz, pero para el plan C. Y yo creo que también parte de la estrategia incluso del presidente López Obrador con la selección o la terna que manda de ministras o para ministras a la Suprema Corte, que son salidas directamente de la Cuarta Transformación, yo creo que es para abonar un poco el camino hacia el futuro, para que tenga mejor, digamos,
mejor trayecto que el que él tuvo con todo el Poder Judicial en su sexenio. Entonces yo creo que lo hizo con esa intención, pero me imagino que ya tiene que tener como claro que Ebrard pues va a ser una moneda de cambio, o sea, el grupo de Ebrard va a ser una moneda de cambio durante toda su gestión. Eso es lo que busca Sheinbaum, ¿no? O sea, por eso esta operación cicatriz es un curita muy, muy delgado que se puede romper en cualquier momento. Pero ¿qué está buscando Marcelo Ebrard? Porque cuando da este mensaje dice que no ha negociado ningún cargo, que todavía no llega a ese tipo de negociaciones con Claudia Sheinbaum. ¿El qué está buscando? ¿En dónde ven ustedes también posicionado ahorita Marcelo Ebrard? Porque puede hacer también esta ficha, ¿no? De cambio de decir, bueno, mis diputados en cualquier momento me los llevo, me voy con ellos, y que se ha visto que en cualquier momento renuncian y gritan y hacen de todo un espectáculo para decir, nos vamos de este espacio, y así pueden dejar también a Claudia con el plan C, ¿no? Que va a ser una carta muy fuerte que ella va a tener que trabajar para la siguiente administración. Entonces, ¿cómo ven a ustedes qué es lo que está buscando Marcelo, con qué está buscando quedarse? Porque él ya dijo que su objetivo es 2030 y de ahí no lo van a sacar. Honestamente, yo creo que la verdad el grupo de marcelistas y monrealistas no representa un gran peligro en la Cámara. Es un grupo de personas que sabe hacer ruido. Lo vimos desde aquel no me dejan entrar los de seguridad hasta el renuncio furioso. Pero honestamente, o sea, ahí está uno en movilidad en el Edomex. Ahí está, o sea, la verdad es que ellos y ellas saben que a dónde se van a ir, pues, ¿no? Yo creo que más bien eso es desde siempre lo que se ha intentado colocar como narrativa de lo que yo tengo son legisladoras y legisladores, porque Claudia tenía consejeros, tenía las bases, tenía honestamente al presidente. Entonces como que Marcelo ha sabido posicionar públicamente que esa es su carta, pero en los hechos, ¿cuántas votaciones ha habido? Salió el presupuesto, salió, ¿no? La verdad es que no han hecho realmente un bloque que represente un peligro, digamos, para el proyecto. Yo creo que lo que quiere Marcelo es mantenerse vigente. Punto. O sea, lo que viene ya vendrá. Eso sí, si algo sabe hacer es negociar y calcular, ¿no? Es alguien que lo ha hecho por, bueno, él decía 23 años contra López Obrador y quién sabe cuántos para atrás. Literalmente desde graduado de jovencito, ¿no? De la mano de Camacho Solís. O sea, la verdad es que es alguien que ha aprendido muy bien las formas políticas, pero creo que las formas políticas les están cambiando mucho a esa generación de políticos. O sea, Marcelo Ebrard con sus, aquí en el concierto de no sé qué, y una foto nostálgica de cuando fui no sé qué, o sea, de desaparecer ahora está como, por cierto, aquí estoy, en todas sus redes, porque lo que necesita es visibilidad. De Selene yo no sé, ella viene de TV Azteca, el tema fue el tema de Acapulco, o sea, creo que ella, no necesariamente siento que responda a un interés ebrardista. Creo que ella trae una agenda distinta. Entonces también ahí como que se le juntó a Ebrard algo que podría parecer en su favor, pero en realidad quizá no tanto, ¿no? Si ya diseccionamos, digamos, a cada una de las figuras y personalidades. Y decía esto de, creo que están muy descolocados muchos hombres porque resulta que sí hay Morena después de López Obrador. Y resulta que son las bases y resulta que son las mujeres. Está Claudia, está Clara. Todo lo que ha pasado últimamente nos hace ver que las bases reaccionaron y entendieron que el César ha muerto, pues o se fue López Obrador, se va a ir, pero el proyecto podría seguir si de hecho le dan una oportunidad a, de verdad, el pensamiento, la ideología, ¿no? A mí por eso me pareció muy sintomático esto que pasó con Clara Brugada y qué bueno que haya sido así, porque es la prueba de que no son figuras que se pueden seguir imponiendo vía contactos o violencia o medios de comunicación, sino las bases. Y si las bases te arman un escándalo y si las bases te dicen a costa nuestra, la presión fue suficiente que hasta Mario, que se mantuvo, bueno, hasta hizo un plantón en el INE por Félix Salgado Macedonio que era absolutamente indefendible. En esta sí dijo, ok, ¿no? Me hago para atrás. Ajá, y en ese mismo sentido creo también que Mario está desdibujadísimo y que debería irse, la verdad, ya debería ser Citlali. Sí. Siendo sincera, o sea, sí es tiempo de mujeres y de mujeres operadoras y de mujeres históricas de lucha y de calle. O sea, ella desde estudiante, desde organizadora, digamos, en la universidad, ¿no? En CU, todo su paso por Iztacalco, todo su... La verdad, si hubo Operación Cicatriz en la capital, fue ella. No fue Mario, no fue Claudia, fue ella. Yo creería que justo se están dando cuenta que eso está pasando, que las mujeres los están rebasando por la izquierda y que entonces tienen que cuadrarse aunque no les guste y aunque quieran salir de traje a decir, sí, no pasó nada, ya no es ese tiempo, ¿no? De verdad, esas mujeres se empoderaron porque las bases las están apoyando porque significan proyecto. Y ahí solo añadiría rápido, el gasto de publicidad de Mario Delgado es algo oculto, pero está gastando un montón. Vaya, ni tan oculto. Mario Delgado, al menos en Facebook,
en la barra de anuncios, está en el cuarto lugar después de Samuel García, porque los primeros los ocupa Samuel. O sea, es Samuel con el gobierno de Nuevo León, con 3 cuentas del gobierno de Nuevo León, más la de Samuel García, y luego está Morena, y cuando entras a ver las publicaciones de Morena que están pautando, son las de Mario Delgado. Y la cara de Mario Delgado repitiendo frases de López Obrador. No, espera, pero yo me acabo de acordar de un video que se mandó a hacer específico, como simulando el juego de Mario Bros. Todo era la cara de Mario, así la musiquita y todo, como en el proceso del 2021, como que todos los logros, ni siquiera incluyó a Citlali. Era todo Mario Delgado, así lo colgó en sus redes sociales, porque me estaba acordando justamente de ese narcisismo, ese ego, o sea, esa ceguera de pensar que por ser hombre, él condujo todo y además que fue un éxito, y entonces, pero al final todavía hasta salva a la princesa, ¿se acuerdan que en Mario Bros y todo? Sí, lo voy a buscar, porque... Aquí abajo se los vamos a poner en los comentarios, porque eso ya es otro tema. La princesa. O sea, ¿Y quién era la princesa? Ay, híjole, no me acuerdo. Claudia. No, porque creo, era el proceso del 21, según me acuerdo. No, esa no me acordaba, pero vaya, Monreal hizo lo mismo ahorita. No sabía de Adán. Sí, también a Dan le gustó. pero Y en Monreal un carro. con su rap. No, le hicieron un videojueguito a Monreal. Sí, Sí. Bueno, Monreal hizo de todo también. Sí, Monreal. No, bueno, pero Monreal era ser aspirante. Mario es el dirigente. Sí. Exacto. Sí, ahí tiene otro. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando también, algo que muy importante decía Luisa, es que todavía estamos hablando de un movimiento. Hace 2 episodios, me parece, Adriana mencionaba que va a ser muy difícil ahora que sigan a un personaje, que sigan a un perfil. Ahora estamos hablando de un movimiento de Morena, de esta consolidación de la llamada Cuarta Transformación. Y en ese caso, por ejemplo, Meme, ¿están siguiendo a Marcelo? ¿Están siguiendo a Morena? ¿Están siguiendo a Claudia Sheinbaum? ¿O a quién están siguiendo? ¿Dónde lo estás viendo tú? Ahí justamente hay algo que ahora sí que me voy a poner en modo abogada. No tanto, espera. Ebrard debe tener mucho cuidado con lo que va a hacer. Yo personalmente, es como muy mi opinión, siento que al ver los escenarios, al ver el panorama, al ver todo el contexto, al ver que evidentemente sería absurdo haberse ido a Movimiento Ciudadano a meterse a otro proceso interno cuando tienes a Samuel García y que también hay un conflicto entre bases de Movimiento Ciudadano, o sea, entre los que jóvenes de Movimiento Ciudadano que quieren a alguien de Movimiento Ciudadano y los que querían irse con Xochitl, o sea, entre esos ya tenías una división. Entonces Marcelo no entra como el favorito del partido, entra como el favorito de Dante. Y al no tener la certeza de estar y de tener la candidatura segura, más los mensajes que daba el presidente en la mañanera, más la reacción de la gente, que es la que no creo que contemplaron. O sea, yo creo que también algo que está moldeando mucho, y ahí es clave para entender a Morena en los próximos años, es la gente. O sea, las audiencias, la gente, la gente a pie, y todos, la reacción que están teniendo, yo te podría decir, a ojo de buen cubero, tomando en cuenta comentarios que ves en redes sociales, al menos en mi programa, de 10 comentarios sobre el tema Marcelo Sheinbaum, 1 es a favor de Marcelo. 9 son literal, corran a los marcelistas. Ni siquiera son un que bueno, que no, es corran a los marcelistas. Entonces, el acto de las decisiones que ha tomado Marcelo, el cómo las fue llevando, lo que fue pasando con sus legisladores afines, etcétera, que si bien no es directamente, él termina siendo la figura a la que se toma como referencia, le están pasando una factura a Marcelo que yo creo que deriva en ok, vamos a quedarnos. ¿Por cuánto? No lo sé. Porque Marcelo está muy, justo como dice Luisa, como que quiere mantenerse vigente ahora con lo del Camino de México. Y para que el Camino de México se convierta en un partido político, tendríamos que esperarnos al 2025. Entonces, yo siento que una opción que no debemos descartar es que Marcelo pudiera justamente solo estar esperando que le den los tiempos para hacer un nuevo partido político, ver cómo se acomodan las cosas en 2018, ver qué tanto sube Claudia o qué tanto no, porque no sabemos si Marcelo desde adentro pudiera justamente ser el rol del caballo de Troya o estar poniendo las piedritas en el zapato como para decir, imagínense que hubiera sido yo, ¿no? Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa en estos meses para determinar hacia dónde le apunta Marcelo, porque yo creo que lo que justo les está pasando es que como no tienen nada seguro y creen que tienen una base fuerte, pero en los hechos se están dando cuenta que no existe, están tomando decisiones conforme a donde va la marea. Entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador
empieza a salirse, lo que yo también veo de un Andrés Manuel López Obrador es que está tomando cada vez decisiones que fortalecen más a las bases del partido, como a los líderes de opinión, a las bases, a la gente, etcétera, como para decir, yo me voy, pero les voy a dejar todo este ejército armado y ahora a ver ustedes qué hacen. Porque Morena se concibe como Andrés Manuel. Esa separación, o sea, el que logremos dividir a Andrés Manuel de Morena, no sé cuánto tiempo le puede llevar a Claudia, porque obviamente la gente, muchos de los que hoy están como legisladores, como gobernadores, como presidentes municipales por Morena, son porque están dentro del partido con Andrés Manuel López Obrador. Vaya, cuántas lonas o carteles no hemos visto de ellos haciendo campaña, y en cualquier momento sale una foto con Andrés Manuel. Entonces, en este momento ya no puedes ver eso, porque él ya es presidente y ya se va. Entonces, aquí es donde vamos a ver quién es un buen líder. Regresamos a estos momentos de ver quiénes son los líderes que van a estar jalando las cuerdas del partido. O sea, quiénes son a los que hay que voltear a ver, quiénes son esas personas que sí están levantando esa lealtad, esa simpatía de la gente porque son estas personas y que los ubican como referentes del partido, y quiénes son simplemente personas que entraron en la ola y que van a pasar desapercibidos por el pueblo. Y a esas personas son las que tenemos que tener muy claras. Y en esas personas no veo a Marcelo. Y tampoco veo a uno solo de los legisladores que está con Marcelo, salvo el caso de Malu Micher. Creo que es a la única que veo como un referente marcelista, pero de ahí en fuera no lo veo. No veo a alguien que digas dentro del equipo de Marcelo que digas, o sea, la gente va y lo sigue porque es que es esta persona. Si volteas hacia además ves a una Andrea Chávez, todavía hoy por hoy ves a una Tatiana Cloutier, pese a que ya no tiene un cargo, volteas a ver a Tatiana y sigues identificándola como un referente de Morena. Citlali, Clara, ya hasta el propio Gatell empieza a identificar como un referente, o sea, ya hasta Gatell lo empieza a identificar como un referente del movimiento. O sea, tienes perfiles que volteas a ver y dices, pero por supuesto, claro que ahí van a estar. Y vas a tener otros que van a empezar a echarse para atrás. Y a mí lo único que me preocuparía en cuanto a las negociaciones, según lo dicho por Emanuel Reyes, que es afín a Marcelo, es que sí hubo un cierto tema con Claudia de haber negociado posiciones al interior del partido, en la comisión de encuestas, en la de elecciones, etcétera. Entonces, hay también aguas, porque aunque Claudia y Mario responden y dicen, a ver, aguas, aquí hay un proceso que marca el estatuto y ese es el que se va a seguir, pues yo no diría que todos los procesos vayan a ser tan sencillos, si es que es cierto que van a ocupar puestos de Marcelo ahí. Fue muy cuestionada incluso Ivonne Cisneros, que es la presidenta de la comisión de encuestas. Sí. Y no nada más por Marcelo Ebrard, también por Gerardo Fernández Noroña. Entonces, ahí también hay una deuda sobre el proceso y yo siento que quizá técnicamente no vaya a resultar en un proceso realmente reformador al interior, pero sí queda, yo creo que manchado ahí el proceso, ¿no? Justo por eso decía que Morena tiene que aprender de estos cuestionamientos que se han dado en las comisiones de encuestas o en los consejos estatales, que realmente pudieran no reflejar lo que las mayorías piensan o esa imparcialidad que se espera, y que sí se dejan a veces ceder por sus corazoncitos. Vamos entrando a la ronda de conclusiones, a la ronda final, porque ya estamos llegando casi al final de este episodio. Qué rápido se pasa el tiempo. Sí, muy rápido. Y de este lado con Claudia Sheinbaum, ¿cuál es la línea política que tiene Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles los ideales que ella está persiguiendo también para continuar con esta cuarta transformación? ¿Tiene alguna coincidencia con Marcelo Ebrard para que puedan llegar hasta el 2030 y sí le pueda decir, está bien, tú puedes también candidatearte para la presidencia en 2030? ¿Qué es el objetivo de Marcelo Ebrard? Pues yo creo, yo veo que honestamente la verdad es que el dedazo es lo que ha regido, y yo sé que la gente cree mucho en estos procesos democráticos y en estas encuestas, pero el dedazo no solamente implica que una encuesta se haga bien, sino cómo le levantas la mano a alguien pues muy adelantado el proceso cuando todavía ni siquiera está en el panorama cercano. Creo que así ha ido ocurriendo, y yo creo que pues para el 30 vamos a tener probablemente a más personajes en el panorama, y estoy pensando en Clara Brugada, estoy pensando incluso también
también que vayan a impulsar desde otra posición que creo que va a ser para Sheinbaum estratégico impulsar a García Harfuch, que de cualquier manera yo he dicho que no lo van a recetar, pero pues también el pragmatismo que o que está envolviendo al movimiento, lo que hemos platicado hasta dónde va a llegar a desdibujar una izquierda. Mencionábamos ya aquí el tema de Pedro Aces, ¿no? A mí esa parte de formalizar públicamente ya esa coalición, pues creo que indica una línea como en esa continuidad del pragmatismo, quizá ahora más exacerbada que antes. Ahora, el presidente López Obrador, por la dimensión del personaje histórico, yo creo que tenía un control sobre algunos procesos. Yo no apelo a la condición de mujer de Claudia Sheinbaum, pero creo que Claudia Sheinbaum no tiene la misma popularidad o la misma fuerza que tiene el presidente López Obrador. Ahora, por ejemplo, vemos con la salida del PRD de este grupo de Víctor Hugo Lobo, que pues ya parece que están en negociaciones, sobre todo en un proceso en donde buscan ratificar a la fiscal de la Ciudad de México. Ahí ese tipo de negociaciones me parece que van a estar como muy presentes también en la gestión de Sheinbaum. Y yo creo que ahí van a jugar esas fuerzas, tanto Ebrard dentro de su propio movimiento, dentro del propio partido Morena, y Sheinbaum buscando contener un poco esa fuerza que yo creo que va, porque Marcelo Ebrard es inteligente, creo que eso nos ha quedado claro, aunque a lo mejor haya cosas que sí hayan hecho perderle algunos puntos, será la tercera, cuarta fuerza, no lo sé, me queda claro que no es como Monreal, que quedó hasta el final, incluso por abajo del propio Güero Velasco, que ese sí fue la sorpresa, pero ¿cómo me gusta escuchar ese dato? De verdad, lo disfruto. Bueno, creo que ahí va a ser un tema en el que van a tener que buscar equilibrar las fuerzas necesarias para el plan C, entre otros proyectos, pero no solamente cuidarse de Marcelo Ebrard. Yo creo que va a haber otros actores que van a jugar ahí un papel importante. Yo ya estoy pensando quién puede ser, por ejemplo, la Lili Téllez del próximo sexenio, con el pragmatismo que está tan extremo. Para poder lograr ese plan C, a mí me parece que le van a salir varias Lilis Téllez por ahí. Pues mi conclusión va en el sentido de que ojalá tengamos a una Claudia ocupada en los temas importantes y no en un político que Marcelo sí es muy inteligente y todo, pero es un político que ya nos demostró que no tenía un plan B. O sea, su único plan, y lo dice incluso el lunes, es ser presidente. Entonces, ojalá empiece a hacer tareas de contención, pero también dándole la importancia que ya tiene un Marcelo que solamente tiene un objetivo, que es él siendo candidato presidencial o presidente, como queramos decirle. Entonces, se me hace muy desafortunado que haya que la candidata, la posible futura presidenta, esté ocupada en esas tareas y no en otras. Sí, lo del pragmatismo, lo de Pedro Aces es horrible, pero también dices, desafortunadamente, si Andrés Manuel López Obrador no pudo romper esas estructuras tan espantosas, tan priistas, pues digamos, Claudia Sheinbaum todavía está un poco más difícil, ¿no? Entonces, dicho eso, siento hasta yo, me siento mal diciéndolo, o sea, de que tiene que sentarse a dialogar con la CATEM y con Pedro Aces, pero ni modo, ¿no? O sea, le van a dar gente en las casillas para revisar los votos, etcétera. O sea, son estructuras que ya no se rompieron en este sexenio, que es en el que se pudieron haber roto, ¿no? Entonces, también siendo como un tanto realistas en ese punto, pero pues ojalá estén en un plan muy inteligente, haciendo tareas de contención, porque pues también Marcelo termina por ya ser todavía más transparente. Él no quiere trabajar por Morena, no quiere trabajar por el proyecto de la Cuarta Transformación, va a trabajar por él. Ya lo estuvo haciendo y ahora lo va a seguir haciendo. Entonces, pues ojalá ahí sea muy inteligente Claudia Sheinbaum y así con los otros Marcelitos que tiene por ahí. Luisa, de este lado, ¿Ebrard seguirá apoyando a Morena o seguirá apoyando a Claudia o a sus intereses? Pues así como que haya apoyado a Claudia, yo no lo he visto nunca, ¿no? Creo que pueden todos y todas sacar algo de provecho de esta relación un poco tóxica. O sea, creo que Ebrard se siente muy cómodo en ciertos lugares, ya lo vimos en los medios de comunicación, con el empresariado, con Estados Unidos, con ciertos poderes que
aunque disminuidos, todavía importan. Ya no son donde se toman las decisiones, como acabamos de ver, pero importan. Y creo que Claudia puede usar también eso a su favor, ¿no? A alguien, digamos, del movimiento que esté cómodo en lugares donde ella no, claramente, ni nadie, digamos, de su círculo cercano. Y creo que Marcelo Ebrard puede usar eso para mantenerse vigente, la verdad. Y sí creo que, como ya decíamos, rumbo al 2030, el asunto va a ser Morena contra Morena. Porque la oposición, y esto de Víctor Hugo Lobo, o sea, es muy sintomático. El PRD, Víctor Hugo Lobo es pareja de Nora Arias, que es la presidenta del PRD. Salió a decir, es que la presidenta del PRD está jugando en mi contra. Es como, ya hablaron en casa. ¿Todo bien en casa? Con todo respeto. Evidentemente no. Porque se están yendo con Luis Cházaro y lo que denuncian es que Zambrano es el que está dinamitando todo. Zambrano que un día se pelea con su propia gente, al día siguiente con el PAN. Al menos hace algo. No. Yo pensé que simplemente se les daba de adorno. No hay pies ni cabeza en el PRD, tampoco en el PRI, o sea, no. Y el PAN, la verdad es que el PAN es un partido actualmente de muchísimas tribus. Y la tribu que creíamos que era la más poderosa, que es la de los Romeros, ahí están sus cifras, en el piso. No levantan, ¿no? Su bastión, su carta fuerte, que era Santiago Taboada, ninguno le gana a él con tótems en la respuesta de a quién prefieres de la oposición. Entonces creo que la verdad ese grupo ya no es asunto de Morena. Ahora, como bien decían ahora, como has dicho muchas veces, Morena tiene que fijarse en Morena, porque de ahí van a salir las contiendas del 2030. Morena tiene que ser muy estratégico. Si saben ser estratégicos, van a aprender incluso de los errores del 18 de Andrés Manuel, tipo Lili Telles, o incluso un exsecretario de Hacienda, ¿no? Como Ursúa, que eran puestos que no hacían sentido que estuvieran ahí, porque dices, Ursúa, ¿qué diantres está haciendo ahí? Cuando, había otros perfiles cercanos a Andrés Manuel que podían ocupar desde el inicio la Secretaría de Hacienda, pero entra Andrés Manuel con un grupo, digamos, equilibrado como para calmar aguas internacionales, mercados, etcétera, porque venía también con una ola de es que es el peligro de México, ¿no? Y eso podía afectar la bolsa, Entonces, Andrés Manuel toma decisiones basadas en hay que entrar con grupo, después empieza a cada quien tomar su propio rumbo, porque pues al final, como bien por ahí dicen con la familia, la sangre llama. Pues aquí la izquierda llama. Entonces, cuando eres y vas a estar. Y cuando simplemente tú ya no puedes más, ya es evidente, que era el caso de Lili Telles. O sea, Lili Telles estaba forzadísima desde el inicio a defender ciertas cosas que nunca en su vida defendió, ni defendería. Entonces, cuando sale y rompe Lili Telles, pues evidentemente genera una naturalidad. Aquí, justo como dice Luisa, creo que pueden aprovechar ciertos perfiles de Marcelo para ciertas posiciones en donde como perfiles, como personas, como políticos e incluso como profesionistas podrían estar en lugares clave de toma de decisiones en donde quizás el bloque de Claudia o el de las bases de Morena pudiera quizás no ser tan bien, no pudiera no entrar tan fácilmente, ¿no? Pero aún así, creo que el punto aquí a entender es, Marcelo, yo no sé, yo lo dejaré en, digamos que esta historia continuará. No te atreves a apostar. No, desde la vez pasada pero yo estuvo, pero perdí, o sea, no sé cómo estuvo eso. Vaya, esto no lo hagan en casa. Entonces, o sea, yo no sé, Marcelo, yo sí creo que Marcelo le está apostando a su propia corriente política, pero creo que podría terminar como lo que hizo Monreal. Nada más que Monreal todavía lo hizo sin meter las manos con Fuerza por México, que sí consiguieron el registro, alcanzaron las firmas y todo, pero en su primera elección perdieron. Y atrás registro y se quedaron, si acaso, con algunas, un poco de fuerza estatal. Creo que eso podría llegar a pasarle a Marcelo si Marcelo no hace su propia autocrítica, si Marcelo no hace un cambio de rumbo. Si realmente quiere ser presidente, va a tener que trabajar muchísimo. No puede trabajar con la base que tiene porque simplemente no le alcanza. Por mucho que él diga que es la segunda fuerza, de la encuesta ya pasó mucho. Y de aquí a que sea 2030 va a pasar todavía más. Entonces, Marcelo tiene que tomar decisiones muy claras y Morena tiene que aprender de esos errores de meter gente que puede poner en riesgo porque, ojo, y esto yo no lo descarto, el plan C podría verse sencillo si lo ves como que la candidata del PRI-PAN-PRD no levanta, como que los candidatos en los estados no están levantando muchos y que sobre todo al no levantar estos las apuestas van a ser
de los partidos hacia la Cámara de Diputados. Pero si no están levantando los candidatos federales, va a ser complejo que levanten los estatales o los diputados federales y senadores. Aquí quiero llegar con esto. Que perfectamente podrían meter gente de renúnciate, vete para allá, vas, tomas protesta como legislador, 3 horitos después te cambias de bancada. Y el plan C, ¿qué pasó? Se fue a la patada. ¿Por qué? Porque eso pueden hacer los legisladores. Ellos pueden tomar protesta y cambiar de bancada ya estando dentro de la Cámara de Diputados. O sea, sería un mes muy complejo y ahí es en donde Morena tiene que tener muy claro, Morena PT Verde, tiene que tener bien claro a quién van a meter al plan C. No es nada más, vayan porque tenemos que ganar. Hay que tener la certeza de que nos van a alcanzar los votos, porque en 2018-2021 ya pasó que se pudieron hacer muchas reformas y pudieron salir muchas reformas que ahora quieren meter, pero como ya no tienen ese partido adicional que era el PES, que les daba los votos suficientes para aprobarlos, pues ya, y conforme van renunciando, pues los vas perdiendo. Entonces, ojo, creo que este es un momento de, hay que ser estratégicos, hay que jugar muy bien con nuestras piezas de ajedrez, porque de aquí no solamente depende la presidencia del 30, sino depende un plan C, reformas constitucionales, la reforma al Poder Judicial, o sea, dependen muchas cosas que no terminaron de cuajar en esta administración. Depende de Morena, ¿no? Como tal el movimiento. Pues ahí está, es lo que se viene para los siguientes. Muchísimas gracias por otro episodio más de Versus. Luisa, Meme, Adri, Dani, Cri, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de esta transmisión. Deje su like, también déjenos sus comentarios acá abajito. A veces estamos ahí respondiendo cada uno de los comentarios y agradecimientos que nos dejan. Nosotras nos despedimos, nos vemos el siguiente domingo aquí en este espacio, ya saben, a las 8:30, una premier más de Versus todos los domingos. Que pase una excelente noche, un excelente día, una excelente jornada. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.